Emma tenía 32 años cuando decidió volver a las montañas para pasar unos días en la casa donde había crecido, en la remota y mística cordillera Raura. Era septiembre de 1986, y con ella viajaban sus dos hijos, Rubén, de 13 años, y Felipe, de 3. La idea de aquel viaje era desconectar de la vida en Lima y sumergirse de nuevo en el silencio de la sierra, donde la única compañía era el sonido del río que corría más abajo. Emma quería que sus hijos conocieran a su abuela y sintieran el poder ancestral de esas montañas. La pequeña casa, hecha de adobe y techada con paja, estaba en un paraje aislado, bajo un cielo que se llenaba de estrellas al caer la noche. Allí, la oscuridad era profunda y el aire, frío y denso. Sin electricidad ni faroles, el mundo quedaba sumido en la penumbra apenas se ocultaba el sol. Fue en plena madrugada cuando una luz blanca, tan intensa y pura como jamás había visto, irrumpió en la habitación de Emma. La oscuridad profunda de la montaña se disolvió en segundos, bañada por un resplandor que parecía inmenso, como si el mismo sol hubiera descendido a la tierra en silencio. Emma abrió los ojos, aturdida y vulnerable, sintiendo como aquel destello atravesaba sus pensamientos, arrancándola de su sueño como si una fuerza ajena la hubiera invocado. Inmóvil, notó que el tiempo se había vuelto denso y opresivo, como si el mundo a su alrededor hubiera quedado suspendido en una realidad paralela. El aire mismo se sentía quieto, cargado de un peso invisible que hacía cada movimiento más lento, como si el espacio entre cada partícula se hubiera congelado. Emma quiso girar la cabeza para ver a sus hijos, pero su cuerpo no respondía del todo. La sensación de algo más poderoso que su voluntad la envolvía, una presencia desconocida y a la vez extrañamente familiar que parecía infiltrarse en sus pensamientos. Con cada paso que daba hacia la pequeña ventana de la casa, el aire se volvía más espeso, como si se deslizara a través de una neblina invisible que ralentizaba sus movimientos. Al llegar, posó sus manos temblorosas en el borde de madera y miró hacia afuera. El resplandor de la luz inundaba la montaña, transformando cada contorno en un mundo espectral, cada roca y cada árbol en una sombra de algo antiguo, reverente, como si la montaña misma hubiese despertado de un sueño profundo. Emma sintió un escalofrío helado recorriéndole la espalda, pero no era miedo. Era una mezcla de asombro y terror reverencial, la sensación de estar ante algo sagrado y desconocido, algo que desafiaba todo lo que sabía sobre el tiempo y la realidad. Allí, frente a ella, el mundo había perdido su forma habitual y se había convertido en un reflejo de otro, un mundo detenido, donde el tiempo y el espacio parecían haberse entrelazado en un ritual secreto. Sin saber qué o por qué, Emma sintió que ese instante la pertenecía y la superaba, como si los antiguos secretos de la montaña se hubieran abierto, mostrándole apenas una fracción de lo que la aguardaba. Emma sintió como su corazón se detenía un instante mientras observaba aquel espectáculo irreal. Las figuras, bañadas en la luz fría que emanaba del platillo, avanzaban con una cadencia hipnótica. Cada paso que daban parecía alterar el aire a su alrededor, formando ondulaciones apenas perceptibles, como si su presencia rompiera las reglas invisibles del mundo. Los seres eran imponentes y, a la vez, espectrales. Su piel reflejaban la luz en destellos opacos, como el metal pulido bajo el agua, y sus movimientos eran lentos, casi solemnes. Emma apenas podía respirar, atrapada en aquella visión, y a pesar del terror que le carcomía el pecho, no podía apartar la mirada. Sentía que aquellos ojos negros, insondables y abismales, podían verla, aún a la distancia, como si cada pensamiento suyo fuera un eco en sus mentes. Los ojos de los seres parecían observarlo todo. Eran dos pozos infinitos que parecían contener no solo el reflejo de la noche, sino también fragmentos de algo más, imágenes de otras estrellas, otras tierras, otras épocas. En algún punto, Emma sintió que aquellos ojos penetraban en su mente, desplegando en su interior recuerdos ajenos, como si ellos le mostraran un pasado lejano. El mismo tiempo que había recorrido la montaña antes de que cualquier humano la habitara. Emma sintió una opresión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto pesado e imposible de respirar. Era como si aquellos seres irradiaran un campo de energía invisible que deformaba el espacio y el tiempo a su alrededor, una energía que la asfixiaba y a la vez la mantenía inmóvil. Con la certeza de que estaba presenciando algo prohibido,
algo que la naturaleza jamás había destinado para ojos humanos. Por un instante, uno de los seres giró su cabeza hacia ella. La distancia entre ellos desapareció. Emma sintió que el tiempo mismo se había detenido. Fue como si ese ser estuviera comunicándose directamente con ella, sin palabras, sin sonidos, solo con el peso de su mirada. Emma sintió una invasión mental, un flujo de pensamientos y emociones que no eran suyos. Imágenes de antiguas ceremonias en piedra, de cielos abiertos y extrañas figuras danzando en círculos bajo la luz de las estrellas, se entrelazaron en su mente. Era como si ese ser le estuviera mostrando una realidad paralela, una historia secreta de la humanidad, algo que había estado oculto desde los tiempos más remotos. Entonces, en un susurro que no fue un sonido sino una vibración que le recorrió el cuerpo, Emma entendió que aquellos seres no solo la veían. La reconocían. De repente, la figura alta y espectral que la miraba desde el río desapareció en un parpadeo, para aparecer justo dentro de la casa. El aire se volvió denso y helado, y una vibración imperceptible la rodeaba, haciéndola sentir que el tiempo mismo había dejado de existir. El ser, ahora a escasos pasos de ella, irradiaba una energía imposible, una presencia que le calaba hasta los huesos, como si una parte de él fuera materia y otra, algo desconocido que apenas comprendía. Inmóvil, Emma solo podía observar, con los ojos llenos de terror y asombro. Los ojos negros del ser la estudiaban con una intensidad que iba más allá de lo humano. En aquel contacto inexplicable, Emma sintió una conexión, como si su mente estuviera siendo escudriñada hasta el último rincón, mientras cada recuerdo, cada pensamiento, cada temor de madre se deslizaba hacia el interior de ese abismo oscuro. Quería moverse, gritar, sacar fuerzas para proteger a sus hijos, pero su cuerpo no respondía. Con un leve movimiento de cabeza, el ser desvió su mirada hacia la pequeña habitación donde dormían los pequeños Rubén y Felipe. Emma sintió como su corazón latía frenéticamente, mientras en su mente resonaban gritos silenciosos. Era como si toda su energía estuviera atrapada en ese pánico absoluto, y aunque sus labios temblaban, ningún sonido lograba escapar. Los ojos del ser se posaron en los niños durante unos instantes eternos, observándolos con una calma inquietante. Entonces, volvió su mirada hacia Emma, y en un destello fugaz, ella sintió que una palabra se formaba en su mente, aunque no fue exactamente un sonido, sino una idea. Sin apartar la vista de Emma, el ser se quedó inmóvil, observándola con una expresión indescifrable. Era como si buscara algo en ella, algo que Emma no comprendía pero que podía intuir en algún rincón profundo de su alma. Entonces, como si hubiera encontrado lo que buscaba, el ser retrocedió un paso, y el peso abrumador en el aire comenzó a disiparse. En un parpadeo, su figura se desvaneció de la casa, volviendo a aparecer junto al río, donde la otra figura lo aguardaba. Emma sintió como el tiempo comenzaba a fluir de nuevo, como el zumbido se desvanecía lentamente hasta dejar únicamente el silencio de la madrugada. Las figuras, envueltas en aquel resplandor etéreo, se elevaron hacia la nave sin mirar atrás, y en un destello de luz, el platillo comenzó a ascender, elevándose suavemente hacia el cielo, dejando un rastro efímero que pronto se perdió entre las nubes y las cumbres de la montaña. Emma, paralizada, solo pudo mirar cómo la nave desaparecía en la distancia. Poco a poco, el silencio absoluto regresó a la casa, y el aire recuperó su familiar frialdad. Con el cuerpo aún tembloroso, Emma se dejó caer junto a la ventana, sintiendo como el miedo y el alivio se mezclaban en su pecho. Aquel ser había estado allí, a pocos metros de sus hijos, y, sin embargo, no les había hecho daño. Durante varios minutos, Emma permaneció sentada, incapaz de comprender lo que acababa de vivir. Su mente estaba atrapada en aquel recuerdo imposible, la mirada oscura del ser, el silencio denso de la montaña, y esa extraña conexión. Aquel ser la había observado, había buscado algo en ella, y ella sentía, con una mezcla de terror y extraña paz, que su visita no había sido un accidente, sino un encuentro inevitable. Uno que había sido parte de esa tierra desde tiempos inmemoriales. Mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre las montañas, Emma comprendió que nunca volvería a ver el mundo de la misma forma.
En algún rincón de su alma, sabía que aquella noche había sido testigo de algo prohibido, un misterio que trascendía la realidad misma y que se perdería en las sombras de la montaña. Tal como aquellos seres que vinieron y se marcharon sin dejar rastro, salvo en su memoria. Emma escuchaba, intentando asimilar las palabras de su madre, que parecían abrir puertas a recuerdos y saberes que siempre habían estado allí, ocultos en las sombras de la familia. Mientras su madre hablaba, Emma sintió que un conocimiento secreto, como un hilo de vida y misterio, estaba por revelarse. La madre de Emma la miró con ternura y gravedad a la vez, como si le estuviera confiando una carga que se había pasado por generaciones. No es la primera vez que ocurre, Emma. Ni para mí, ni para ti, dijo en voz baja, con una solemnidad que a Emma le heló el pecho. Mi madre también los vio, y su madre antes de ella. Han venido a nuestra familia desde hace siglos. Su madre tomó una pausa, observando cómo el amanecer iluminaba la montaña, y continuó con una nostalgia que parecía conectarla a las almas de sus antepasados. Cada una de nosotras, en algún momento, tuvo este encuentro. Nosotras somos, vigilantes de su presencia, de su mensaje, aunque pocos lo sepan. Emma sintió que el suelo bajo sus pies se volvía incierto. Su madre, su abuela, su bisabuela, todas habían vivido esta misma experiencia, guardando un secreto que ahora parecía tejerse en su propia sangre. El terror y la fascinación la envolvían a la vez, pero lo que más la inquietaba era el silencio profundo de su madre, la calma con la que hablaba de aquellos seres. Pero, ¿por qué nunca me contaste?, preguntó Emma, su voz casi un murmullo. Su madre esbozó una pequeña sonrisa, llena de melancolía. Porque, hija, algunos secretos no se pueden transmitir con palabras. Deben ser vividos. Es algo que todas llevamos aquí, en el alma, en el linaje que compartimos. Yo sabía que un día te encontrarías con ellos, tal como me ocurrió a mí cuando era joven, tal como le ocurrió a mi madre. Cada generación está marcada por este encuentro, los hermanos superiores nos eligen a cada una de nosotras cuando llega el momento, aunque no sabemos por qué. Emma intentó recordar fragmentos de la infancia, pequeñas historias, gestos ocultos que ahora parecían encajar en una narrativa que nunca había notado. Recordaba a su abuela contándole historias a la luz de la fogata, susurros sobre seres que venían desde las estrellas, guardianes de las montañas, protectores de la tierra. En su mente infantil, lo había tomado como una leyenda, un cuento, ahora comprendía que esos relatos guardaban verdades antiguas. ¿Ellos te hablaron? ¿Te mostraron algo?, preguntó Emma, buscando desesperada algún sentido en todo aquello. Su madre cerró los ojos, como si estuviera sumergiéndose en un recuerdo profundo. No nos hablan como lo hacemos tú y yo, Emma. Ellos se comunican de una forma que no se puede explicar con palabras. Es un conocimiento que entra directo al corazón, como una certeza. Nos mostraron cosas, imágenes de un tiempo en el que estas tierras eran aún más salvajes, cuando los pueblos de los Andes entendían que ellos no solo venían de otro mundo, sino de otro tiempo. Mucho antes de los incas, otros sabios los habían conocido y comprendido. Ellos no solo venían a observarnos, eran guardianes de la tierra misma, protectores de la vida en todas sus formas. Nos enseñaban a respetar cada río, cada montaña, cada animal, porque todo estaba conectado. Emma miró a su madre, intentando comprender la vastedad de lo que le decía. Sintió que aquellas palabras trascendían las leyendas, que la conexión de su familia con aquellos seres iba más allá de lo que jamás hubiera podido imaginar. Los incas, y antes de ellos, otros pueblos, los llamaban apus, los espíritus de las montañas. Pero los nuestros los conocen como los hermanos superiores, continuó su madre, su voz ahora baja y profunda, como si recitara una oración. Ellos nos enseñaron a escuchar el latido de la tierra. Las montañas, los ríos, cada elemento tiene un espíritu que debemos respetar, y en épocas de oscuridad o peligro, los hermanos superiores vuelven para recordarnos nuestro papel. Para recordarnos que somos solo custodios de esta tierra. Así ha sido desde tiempos antiguos, y así será. Emma sentía que cada palabra la hundía en un mundo antiguo y secreto, una verdad que su familia había custodiado en silencio. ¿Cuántas veces habría visto su madre la luz en la montaña?
¿Cuántas noches su abuela habría sentido aquella presencia junto al río, aquellos ojos que parecían escrutar el alma misma? ¿Crees que nos cuidan, mamá?, preguntó Emma, buscando consuelo en medio del miedo que aún le latía en el pecho. Sí, pero no como lo imaginas. Ellos no intervienen, son maestros silenciosos. Vienen a recordarnos que somos parte de algo más grande, que nuestro tiempo aquí es breve, que debemos cuidar esta tierra porque ella no sobrevivirá. Ellos nos observan y nos guían, pero nunca interfieren, porque la tierra y el cielo tienen su propio equilibrio, un equilibrio que ni siquiera nosotros comprendemos del todo. Emma, sintiéndose como una niña perdida en la inmensidad de un saber milenario, asintió lentamente. En el fondo de su ser, comprendía que aquellas palabras eran un legado, una herencia profunda que su madre le estaba pasando, un peso que su linaje había sostenido en silencio. Los hermanos superiores no eran dioses ni espectros, sino antiguos vigilantes de la tierra, seres que venían para recordarles la conexión sagrada entre el ser humano y el cosmos. Y en ese amanecer, mientras el sol comenzaba a iluminar las cumbres y la madre de Emma hablaba en susurros de tiempos inmemoriales, Emma sintió que algo en ella había cambiado. Aquella noche y aquella visión no habían sido un accidente. Era parte de su destino, un eco en el linaje de las mujeres de su familia, un llamado silencioso a ser guardiana de la tierra, como lo habían sido todas sus ancestras. Las semanas siguientes, Emma continuó sintiéndose atrapada en la dualidad entre lo cotidiano y lo sobrenatural. Cada vez que miraba hacia las montañas, se sentía observada. Aquellos ojos oscuros y la presencia de los hermanos superiores parecían estar en cada sombra y en cada silencio profundo de la sierra. Las historias de su madre y de sus ancestras resonaban en su mente como ecos de algo eterno. A veces, mientras caminaba por los senderos cercanos a la choza, creía ver destellos fugaces en el cielo o sentir vibraciones en el aire, como si aquellos seres estuvieran siempre presentes, aunque invisibles. Esa conexión, ese lazo espiritual entre ellos y las mujeres de su familia, era ahora una certeza, un conocimiento que llevaba en lo más profundo de su ser. Una noche, semanas después del encuentro, Emma estaba sola junto al río, bajo un cielo despejado y estrellado. Cerró los ojos y, en un susurro que parecía mezclarse con el sonido del agua, habló en voz baja, como quien reza. Si están ahí, si nos observan como mi madre dice, sepan que entiendo. Que ahora conozco nuestro pacto. En ese instante, una leve brisa sopló a su alrededor y Emma sintió una paz extraña, como si la montaña misma respondiera a sus palabras. Cuando abrió los ojos, una estrella fugaz cruzó el cielo, y Emma la observó con una certeza inexplicable. Era una señal, un recordatorio silencioso de que no estaba sola. A lo largo de los años, Emma se convirtió en una guardiana silenciosa, respetuosa de las enseñanzas que su madre le había transmitido. A sus hijos les contaba, poco a poco, fragmentos de aquellas historias antiguas, preparando sus corazones para el momento en que los hermanos superiores quizás también los eligieran. Sabía que, aunque ellos aún no entendieran del todo, aquellos relatos se quedarían en sus memorias, listos para revelarse cuando fuera su momento. Con el paso del tiempo, Emma dejó Lima y regresó definitivamente a la montaña, a la misma choza que había albergado a sus antepasadas. Allí vivió en paz, cuidando la tierra y respetando las antiguas tradiciones. Y, cada noche, antes de dormir, miraba el cielo estrellado y se preguntaba si los ojos insondables de aquellos seres la miraban desde las alturas, en un vínculo que atravesaba no solo el tiempo, sino el alma de su linaje. Fue en una de esas noches, ya en su vejez, cuando Emma sintió una presencia junto a la ventana. Se giró lentamente, y allí, entre las sombras, percibió una figura alta y delgada, envuelta en un fulgor sutil. No sintió miedo, solo una profunda paz y la certeza de que el ciclo continuaba. Con una última mirada de gratitud, Emma cerró los ojos, sabiendo que su legado estaba en manos de sus hijos y que los hermanos superiores, sus guardianes ancestrales, velarían por ellos tal como lo habían hecho con ella y sus antepasadas. El tiempo en la montaña permaneció quieto. Los hermanos superiores continuaron su vigilia, guardando el misterio de aquella tierra y su pacto con las mujeres que, generación tras generación, habían entendido su papel como custodias del secreto.
Emma se convirtió en un recuerdo, una leyenda más que flotaba en el viento de la cordillera Raura, como un susurro eterno que contaba la historia de una familia unida al cielo y la tierra, bajo la mirada de aquellos que venían desde las estrellas.